otra vez y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vida como Border. Hace unos días hice una encuesta en Facebook preguntándoles por qué las personas con TLP se involucran con muchísima frecuencia con sociópatas y o narcisistas. Entonces, para hacer más dinámica la respuesta, decidí hacerles este video. Quiero resaltar que el enfoque que sigue y predica este blog es el familiar sistémico. Este enfoque propone que todos los trastornos de personalidad se originan al experimentar desamor o, en cristiano, maltrato cuando eres pequeño. Ya saben que el maltrato no se expresa únicamente con golpes o insultos. De hecho, todas las formas de maltrato psicológico son muchísimo más cotidianas de lo que la gente cree. Y está presente, al menos en alguna de sus formas, en todas las familias. Sí, en todas. Y esto no porque me da la gana de decirlo, sino por dos razones muy lógicas. Que la perfección definitivamente no existe. Que el ser humano no es infalible. O sea, es falible. Cometemos errores todo el tiempo. Entonces nuestros padres tienen que haberse equivocado en algunas ocasiones también, ¿no? O en varias. No hay padres perfectos. Si quieres saber más sobre los tipos de maltrato que existen, vean mi video Vínculos insanos dentro de la familia. Estoy dejando el link en la cajita de descripción. Este blog está totalmente en contra de etiquetar a la gente por los diagnósticos que tengan. Sin embargo, en algunas ocasiones, y para hacer un poco más fluida la explicación, utilizaré adjetivos como border para referirme a las personas con esta condición y socionarcis porque no quiero estar diciendo a cada rato persona con trastorno narcisista o sociópata. Estoy grabando de madrugada y a pesar de que es sábado y todo el mundo normalmente hace bulla, quiero respetar un poco a mis vecinos, así que lo siguiente lo voy a decir muy bajito. Primero, sobre los socionarcis, ¿es posible tener ambas condiciones? La respuesta es sí. Como vimos en videos anteriores, a esto se le llama comorbilidad, que es la presencia de uno o más trastornos adicionales a la afección primaria que tenemos. Ningún trastorno viene solo, siempre viene acompañado de otros diagnósticos o al menos teñido de síntomas muy típicos de otros. Hay familias que son menos o más maltratadoras que otras, lo cual nos indica que en algunos casos habrán más tipos de maltrato que en otros. Dependiendo qué tipo de vínculos insanos recibamos desde pequeños, así como la recurrencia con que los experimentemos, se impulsará o bien una distorsión en la personalidad del individuo o el desarrollo de uno o más trastornos de personalidad. Ahora, vayamos a los conceptos. Sociópata. Se trata de personas con tendencia a quebrar las normas, incluso llegando a pasar por encima de los derechos de los demás, ya sea en busca de su beneficio personal o simplemente por placer. Tienen bloqueada la capacidad de empatizar con el dolor ajeno, inclusive sin llegar a sentir remordimientos al hacerle daño o causarle daño a otro. Esta última característica ha degenerado en mitos que de hecho aún se siguen difundiendo, como por ejemplo que como el sociópata no puede empatizar, es también incapaz de sentir amor o afecto por otra persona, cosa que no es necesariamente cierta en todos los casos. Un ejemplo de esto, Pablo Escobar, uno de los mayores y más sanguinarios psicópatas de todos los tiempos. Mientras por un lado estaba regalándole dinero a los pobres o construyendo viviendas para la gente de su comunidad, en otras localidades detonaba coches bomba que mataban a miles solo con el fin de presionar al gobierno. Así concluimos que, como todo en la vida, la sociopatía también tiene niveles. Entonces, en ese sentido, dependiendo el grado de sociopatía que tenga la persona, podrá o no desarrollar empatía y afecto, pero solo por los suyos. Es importante tener en cuenta que no todos los sociópatas son necesariamente asesinos en serie o capos de la mafia. Existen, por ejemplo, los sociópatas funcionales, que viven entre nosotros. ¿Han visto la serie Sherlock? Ese es un ejemplo súper preciso. Quizá jamás lleguen a cometer grandes crímenes, pero créanme que no dudarán ni un segundo en boicotear el ascenso de un compañero de trabajo con tal de conseguir ellos el puesto soñado. Narcisismo. Esto hace referencia a personas súper egocéntricas y que se recontra sobrevaloran, tanto a sí mismos, a sus logros, a sus capacidades. De hecho, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Selfies innumerables, mandar indirectas en redes a sus supuestos enemigos, que ni siquiera los leen. Donde pisa leona no borra buey una gata, y ustedes saben ese tipo de cosas. Tienen una gran necesidad de reconocimiento, pero sobre todo de reafirmación. Necesitan que se les reafirme lo grandes que ellos piensan que son. De hecho, la dependencia que sienten hacia la consideración y la reafirmación positiva de los demás nos da una idea de lo débil que es su autoestima. Son muy sensibles y detestan la crítica y sus propios fracasos. Existen otras características, pero una de las más importantes es que carecen de empatía, rasgo que, como vimos, comparten con la personalidad sociopática. De hecho, el narcisismo en sí no es bueno ni malo. Su presencia está bastante ligada a la autoestima, a cuánto valoramos lo que somos y a cuánto sabemos que nos merecemos. Pero cuando la idea que tenemos de nosotros mismos empieza a ser como un impedimento a la hora que
que nos relacionamos con los demás, sentir envidia de sus logros, comparar otras realidades con la propia, etc. Ya no estamos hablando de un narcisismo sano, sino de uno patológico. Ahora sí, respondiendo a la pregunta de Facebook, ¿por qué se da con tanta frecuencia que los borders se enamoren de sociópatas y o narcisistas? Aquí va la explicación. Una persona con border es alguien que creció principalmente en un clima familiar de muchísimo rechazo. O sea, hay otros vínculos insanos que también están muy involucrados con el desarrollo del borderline, como sobreprotección, subestimación, etc. Pero hago hincapié específicamente en el rechazo porque esa es la clave para entender el porqué de la vinculación del border con los socionarcis. El rechazo puede expresarse con ausencia o con desprecio. Ejemplos rapiditos de ausencia. Padres que estaban físicamente al lado de sus hijos, pero ni siquiera les preguntaban cómo estás, qué te preocupa, tienes algún problema. Padres que nunca estaban en casa por trabajar muchísimo, que siempre llegaban tarde a casa o que simplemente no llegaban. Padres que al separarse desaparecían completamente del mapa. No pasaban pensión alimenticia, no llamaban a sus hijos o peor aún, terminaban formando una nueva familia. No digo que formar una nueva familia esté mal, pero no te olvides de los hijos que tuviste antes, manjas. Ya tienes causa. Ejemplos rapiditos de desprecio. Padres con trato hostil y ofensivo hacia sus hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano? Ay, todo hay que estarte diciendo. Nunca puedes hacer nada sola. Padres que no mostraron explícitamente su afecto. En este caso, ya sea el padre, la madre o ambos, nunca les dijeron un te quiero a sus hijos. No les hicieron elogios por sus logros, ni los apapacharon lo suficiente. Como se hace con los niños, pues, ¿no? ¡Me encantan los niños! No, en verdad sí me encantan. Padres que despreciaban abiertamente el intento de acercamiento de sus hijos. ¡Ay, no me abraces que me despeinas! Estoy hablando de chicas que nunca fueron las princesas de papá. Ya. Ahora sí, de chicos que se percibieron como la vergüenza de mamá. En otras palabras, no se les satisfizo adecuadamente la necesidad de percibirse amados por sus personas importantes. Cosa que es súper clave para poder desarrollar una autoestima saludable. Rayos. Ahora todo tiene sentido. Empieza entonces a producirse ese vacío horrible en el medio del pecho que la mayoría aquí ya conoce. El vacío afectivo. Entonces, cuando él o la futura border crezca, caminarán por el mundo sedientos de amor, sobredosis de amor, buscando ser la persona especial de ese alguien que al fin los termine amando como siempre merecieron. Esto puede sonar bonito en teoría, pero en la práctica es como ponerte un cartel en la espalda que diga patéame. Es como si los socionarcis tuvieran un fucking radar para detectar a las personas sedientas de afecto. Entonces, el proceso vendría más o menos así. Hace calor, conchas. Número 1. El socionarci está rastreando continuamente a las personas necesitadas de afecto. Esto les recontratrae porque justamente van a ser más fáciles de caer. Número 2. Inicialmente se mostrará súper detallista y encantador. ¡Wow! Es demasiado bello para ser verdad. Te podría bajar la luna si pudiera. ¿Esto qué hace? Impulsa que el border lo idealice y le reafirme su grandiosidad. Número 3. Una vez saciada esta necesidad, el socionarci se empieza a aburrir, mostrando su verdadero yo. Número 4. El socionarci empieza a volverse frío, te deja en visto, se demora en contestar, responde con monosílabos, haciendo que el border responda justificando todas las conductas negativas. Es que es muy maduro, él no se ríe así nomás. Es que él también tiene problemas. No es que me está tratando mal, sino que yo también, pucha, lo he estado jodiendo todos estos últimos días. Número 5. Al volverse distante la actitud del socionarci, puede mostrarse también agresivo, golpeando, insultando. De hecho, te lanza sus típicas frases favoritas. Vamos más despacio. Ahorita no estoy buscando una relación seria, en verdad. Número 6. El miedo al rechazo del border hace que empiece a aceptar estos malos tratos. La intensidad sube a 1000 y podemos llegar a mandar esos testamentos confesando nuestro amor profundo, que al final casi nunca son leídos o respondidos. Número 7. La persona con TLP empieza a entender el mensaje, por así decirlo, e inicia su retirada. A duras penas porque cuesta como mierda. Número 8. Cuando uno está empezando a concentrarse en su propia vida e intentar olvidar ese amor no correspondido, ¿qué creen? El socionarci se siente vacío de nuevo, por lo que necesitará más dosis de reafirmación. Número 9. En este punto, muy probablemente el socionarci ya está completamente bloqueado de todos lados. Pero, como buenos templados, siempre dejamos una ventanita abierta por si acaso. Después de algunas semanas o incluso meses, te llega finalmente el dengue mensaje. Número 10. Empieza de nuevo el círculo vicioso. Tengo que decirlo, es súper difícil desvincularse de este tipo de relaciones, pero no imposible. Y esa explicación definitivamente merece un video entero. No necesariamente todos los narcisistas son sociópatas, pero sí es bastante cotidiano encontrar ambas patologías juntas. O sea, en la misma persona, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si una persona solo tiene narcisismo o tiene comorbilidad con la sociopatía? Esta última se puede determinar si, además de todas las características del narcisismo, se pueden encontrar también actos relacionados a la violación de
de normas o a los derechos individuales. Te empieza a robar dinero del cajón a ti o a sus padres, estafa a la gente, se pasa la luz roja, utiliza afectivamente a otros y cosas de ese tipo. Ahora, si roba de manera abierta, golpea personas, mata, etc., la respuesta es bastante lógica, ¿no creen? Y bajito porque está rojo. Eso es todo por hoy. Este tema en particular ha sido de muchísimo interés para varios integrantes de la familia. Por eso, espero de verdad que este video les sea útil y también que les haya aclarado algunas dudas. Ahorita estoy como loco organizando la primera reunión del escuadrón acá en Lima. Por eso estoy haciendo este video así recontra rápido y sin mucha edición, cosa que mi TOC no me va a perdonar. Gracias a todos por confiar en mi trabajo y sobre todo por empezar a abrazar su recuperación. Es posible. No se olviden de seguirme en redes. Las voy a poner rápidamente por aquí. Si no eres de Lima ni de Perú y aún no encuentras una terapia que realmente te dé buenos resultados, escríbeme por Facebook o Instagram para darte información sobre las terapias virtuales. Nos vemos prontísimo para seguir aprendiendo. Los amo.